Ya estamos llegando a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol se considera el centro de la ciudad. Están aplaudiendo porque acabamos de llegar, están felices de vernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de veros. No, en realidad están aplaudiendo porque es una protesta en contra del maltrato animal y a favor de los animales. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy en la Puerta del Sol. He quedado con una amiga, llevo mucho tiempo sin verla. He quedado en esa fuente que está aquí detrás dentro de una hora. Mientras tanto, vamos a dar una vuelta y os voy a enseñar algunos sitios típicos de Madrid. Os voy a enseñar 2 o 3 sitios típicos. Este es el árbol de Navidad. Lo ponen aquí todos los años y por la noche lo encienden. Muy chulo, es muy bonito, de verdad. Detrás de mí está el cartel de Tío Pepe. Este cartel antes estaba allí enfrente, ahí arriba, y ahora este es el edificio Apple. Ahí te puedes comprar tu último modelo de teléfono o un ordenador o lo que quieras. Justo detrás de mí está el reloj de la Puerta del Sol. Este reloj es donde se reúne la gente el 31 de diciembre para comerse las 12 uvas de la suerte. Como estamos en Navidad, este es el Belén y aquí la gente lleva mucho tiempo esperando para entrar y verlo en persona. Si quieres puedes donar sangre aquí y siempre están aquí en este autobús. Nunca viene mal. España es uno de los países donde se dona más sangre, como detalle interesante. Y luego os voy a llevar a una pastelería típica que está allá al fondo, que se llama La Mallorquina. Estamos dando la vuelta a la plaza. Creo que lleva aquí 200, 300, 400 años. Imaginaos, 400 años. Yo no había nacido. Yo nací después. Bueno, el primer sitio que os quiero enseñar se llama La Mallorquina. Es una bollería, cafetería, y lleva en esta esquina 125 años. La tira de tiempo, la tira de tiempo. La fundó un mallorquín, una persona de Mallorca, de la isla de Mallorca, de Baleares, Juan Ripoll, en el año 1894. ¿Y qué podéis encontrar en La Mallorquina? Bollos típicos, la bollería típica de Mallorca, por ejemplo las ensaimadas, que os voy a enseñar aquí. Y también puedes encontrar napolitanas y algunas cosas más. Es un sitio muy popular, vamos a acercarnos y os lo enseño un poquito más de cerca. Esa gente, esas personas, llevan un rato esperando para comprar un bollo típico en La Mallorquina. Lleva en esta esquina 125 años. Telita. Algunos de los bollos que puedes encontrar aquí, típicos. Y ahora vamos a ver qué más vemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina continúa. Estos son pasteles. También hay roscón de Reyes. El roscón de Reyes, esto de aquí es roscón de Reyes, que se come en enero, pero ya lo están vendiendo en diciembre, nada más empezar las Navidades. Ahí veis la cafetería y los bollos. Es un sitio bonito, lo tienen decorado muy bonito, la verdad. Esta es la cola de La Mallorquina. Veis que hay un edificio, es un edificio muy antiguo. Lleva muchos años aquí en esta plaza, lleva por lo menos 200 años. Antes, en este establecimiento, además de vender bollos y cafés, vendían también botellas de alcohol, vendían alcohol y productos típicos de Mallorca. Esta es la calle Mayor. La calle Mayor, que ahora es prácticamente peatonal, no hay casi tráfico. Vamos a dar la vuelta aquí y os voy a enseñar el ambiente navideño. Este es el Belén de la Puerta del Sol
que viene mucha gente a visitar, y este que veis aquí es el reloj, donde los españoles celebran la Nochevieja. Vamos a ver el kilómetro cero. El kilómetro cero es el centro de las carreteras españolas. Es el lugar desde el que salen todas las carreteras de España. Y la gente viene y se saca una foto, normalmente, ¿ves? Aquí hay una niña sacándose una foto en el kilómetro cero. Típico, es muy típico esto. ¿Veis? Ahí todo el mundo pues con los pies. Desde aquí irradian todas las carreteras españolas. Y además de eso, el kilómetro cero es el sitio desde el que irradian las calles de Madrid. Las calles empiezan a numerarse a partir del kilómetro cero. Esa estatua que está aquí detrás se llama la Mariblanca. Es la única escultura que queda de la plaza original. Aquí había una fuente. En lo alto de la fuente estaba esta escultura. No se sabe si es la diosa Venus o la diosa Diana de la caza. Nadie lo sabe. Hay debate entre los académicos. Las personas que están aquí detrás llevan 2 horas protestando. Se me está bajando la mascarilla. Hay mucha gente en la plaza protestando por diferentes cosas. También había gente detrás protestando por el fraude electoral en Venezuela. Luego hay gente por allí protestando, todo el mundo protestando por algo. Yo no protesto, yo de momento no protesto. Bueno, mi estómago está protestando un poco porque tengo hambre, no he desayunado mucho y voy a entrar por esta calle, la calle Arenal. Vamos a entrar por la calle Arenal y a desayunar algo típico, un chocolate con churros, por ejemplo. Un chocolate con churros estaría muy bien. Si quieres escuchar más historias como esta y aprender español en contexto, por favor, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, la campanita, ¡ding! Y nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!